¿Qué es el dolor? Pues el dolor no es tan fácil de definir. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos dice que el dolor es una experiencia, ¿vale?, que es sensorial y también emocional, eso es importantísimo, que es desagradable, que se asocia al daño de un tejido, de una parte de nuestro organismo, o que nosotros la describimos en términos de dicho daño. Es decir, me duele la vejiga, puede que haya un daño de la vejiga, puede que no, pero yo lo que estoy sintiendo es un dolor de vejiga. ¿Y qué es el dolor pélvico? Bueno, pues lo mismo asociado a la pelvis, ¿vale? Tiene una asociación, una relación con unas consecuencias negativas, cognitivas, conductuales, de la conducta sexual, intestinales o de cualquier órgano que afecte o que esté en relación con la pelvis. El dolor pélvico crónico es todo dolor que tengo en la pelvis, ¿vale? La Asociación Europea, para definirlo como crónico, nos dice que tiene que durar 6 meses o más. La americana pues son más rápidas, porque ellos lo que quieren es tratar cuanto antes y empezar a facturar, ¿no? Entonces lo cifran en 6 semanas, tiene que tener unas consecuencias negativas y generalmente pues tiene que ocurrir unos síntomas locales. Al hablar de dolor pélvico crónico podemos estar hablando de dolores con causa conocida. Un cáncer o unas piedras pueden producir dolor pélvico crónico. Cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de lo mismo, pero que ya no sabemos la causa, ¿vale? Esa es la diferencia de uno a otro. Y cuando hablamos de síndrome, de dolor vesical, ya no solo estamos hablando de dolor pélvico crónico, sino que encima ya estamos dirigiendo los síntomas a una estructura muy específica, ¿vale? Que es la vejiga. Como el que presenta un síndrome de dolor vesical, presenta generalmente un dolor en la zona del hipogastrio, en el bajo vientre, que aumenta durante el llenado, mejora durante el vaciado y vuelve al poco rato. Se asocia a muchos otros síntomas, ¿eh? Hasta aquí, bueno, más o menos. ¿Qué síntomas se asocian? Pues nada, ahí lo tenéis. Los más frecuentes, el escozor al orinar, la urgencia urinaria, pero síntomas pues muy diferentes, como puede ser la dispareunia, hematuria, síntomas psiquiátricos, como la depresión. ¿Qué afectación tiene esto? Pues muy alta en los pacientes. Pensad que los pacientes diagnosticados de esta patología, hasta un 61% no puede trabajar fuera de casa, por la urgencia, por el tema de dolor. Hay despedidos por bajas prolongadas, por incapacidad para realizar el trabajo. Hay gente que tiene que cambiar de trabajo por dolor y generan muchísima presión asistencial, ¿vale? Ahí pongo 2% correctamente tratados. ¿Qué significa esto? No sé si ha sido vuestro caso, pero los pacientes con este tipo de dolores tan difíciles de diagnosticar y de definir se pasan peregrinando por muchísimos doctores, especialistas, privados, etcétera, en busca de una solución, por lo menos de una respuesta. ¿Cuál es el resultado? Que se dice, o por lo menos hay un estudio que lo dice, que solo un 2% de estos pacientes van a ser correctamente tratados, ¿vale? Ese es un problema grave que tenemos. En Europa, esto evidentemente es difícil de saber, ¿no? Pero mediante cuestionarios, etcétera, se dice que hasta un 20% de las personas tienen un síndrome de dolor de alguna parte del organismo, ¿vale? Es una patología, la vamos a decir patologías, enfermedades raras, pero no es tan raro. ¿Y cuál es el origen de esta patología? No se sabe. Cuando no se sabe, siempre le echamos la culpa a dos cosas: a las infecciones que no conseguimos diagnosticar o a la autoinmunidad. Todo lo que no sabemos es pues autoinmune, ¿vale? La realidad es que sí que es cierto que se ha visto que muchas veces hay una infección de orina banal que produce una inflamación. Tratamos la infección, pero en algún punto ha habido un daño de esa infección que desaparece, que va a perpetuar el síndrome de dolor, los síntomas. Puede haber una sensibilización, tanto central, emocional, nervios periféricos,
o incluso local. Seguro que habéis oído hablar de la capa de glicosamínglicanos. La capa de glicosamínglicanos la tenemos que entender como un escudo protector que está por dentro de la vejiga y nos protege de la orina. Si hay agujeritos en la capa de glicosamínglicanos, pues nuestra vejiga estará expuesta a ciertos componentes de la orina que pueden hacer daño, ¿vale? Otra razón para gente que no ha tenido este antecedente de infección, inflamación, etc. Problemas sistémicos, un problema directo de sensibilización nerviosa. Por eso se relaciona con el síndrome de intestino irritable, como vamos a ver ahora, con otras muchas patologías. Pues son estas y muchas más. Si veis con qué enfermedades se relacionan, es decir, que podéis tener síndrome de dolor vesical y otras patologías asociadas de otros órganos, pues la más importante es el síndrome de intestino irritable. Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, migrañas, vulvodinia, síndromes de dolor neuropático. ¿Qué tienen en común todo esto? Que es muy difícil de diagnosticar, que no hay un daño tisular en la mayoría de las circunstancias. No hay un daño un daño orgánico, un daño de algún tejido, que podamos verlo en un TAC, que podamos biopsiarlo, a veces se puede, pero generalmente no, sino que son patologías funcionales, ¿vale? Y vamos a meternos un poquito en harina. Bueno, hasta aquí yo creo que estamos todos más o menos, no sé si alguien tiene algún duda, somos poquitos, podemos cortar y me podéis preguntar, ¿no? Vale, una cosa que quiero que quede clara. Síndrome de dolor vesical no es lo mismo que cistitis intersticial, ¿vale? Voy a hablar de cistitis intersticial y síndrome de dolor vesical indistintamente, pero no son lo mismo. Síndrome vesical, hemos dicho antes que es que te dura la vejiga sin saber por qué, ¿vale? La cistitis intersticial es una pequeña porción del síndrome de dolor vesical en el que sí que va a haber una posibilidad de diagnosticar, coger biopsia, sabemos que hay una patología inflamatoria, ¿vale? Bueno, y entonces, ¿cómo se relaciona la cistitis intersticial o el síndrome de dolor vesical con la dieta? Pues, como todo en este tipo de patologías, es difícil de saber, ¿vale? Se proponen mecanismos por los cuales podamos explicar por qué yo como algo y me duele más la vejiga. Si veis la fotito esa de vuestra derecha arriba, es la más fácil de entender. Es el daño local, ¿vale? La capa de glicosamínglicanos se rompe y entonces los solutos potencialmente tóxicos o sensibilizantes, ¿vale? Los solutos, vamos a decirlo de una manera más entendible, los residuos, las moléculas que hay flotando en la orina, pues ya pueden pasar a la profundidad de la vejiga y estimular los nervios, producir dolor. Eso es fácil de entender, ¿vale? Otro tipo de mecanismo que está integrado, en lo que en inglés se llama crosstalk. Los órganos de diferentes aparatos, por ejemplo, el aparato digestivo y el aparato urinario, comparten nervios que llevan la sensibilidad al cerebro para hacer consciente el dolor, ¿vale? Con lo cual, un ataque o un daño o un dolor referido a un aparato puede transmitirse como patología de otro. Me he explicado fatal.